pero cuando estamos en los comerciales, porque ahorita lo que vamos es a la salud mental. Y para la salud mental tenemos nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez. Está aquí con nosotros, doctor. ¿Cómo estás, Broso? Muy bien, doctor. Bien, bien. Feliz de verlo. El martes pasado no pude estar con usted por frívolo que soy. Sí, pero Se supo a pero todos me lugares. arrepiento, me da culpa y es un placer saludarle. ¿Cómo estás, señora? Qué gusto. Doctor de la Rosa. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien. Pues sí te extrañamos. No, yo también a ustedes, pero pues mientras yo estaba sangrando, pues los extrañaba. Ok, el alcohol. ¿Por qué el alcohol? No, para curar la sangrada. Exactamente. Con hartos algodones, así es, doctor. Oye, pues fíjate que pues la semana pasada estuvimos hablando, porque fue el sábado pasado, fue el Día Mundial de la Salud Mental, y comentábamos, y con mucho orgullo, porque además creo que hay un cambio muy, muy notorio en la actitud de muchas instituciones a celebrar estos días. El lunes pasado que estuve en el Instituto de Psiquiatría, la doctora Medina Mora me decía, nosotros empezamos a celebrar este día hace 7, 8 años, ¿no? Y lo que es muy gratificante es que se habla de esto en todos los lugares en donde existe algún servicio de salud mental, que es en todos los estados. Y bueno, siguiendo con ese tema de la salud mental en general, hay un tema que es muy preocupante, muy impactante en relación a la salud mental de los adolescentes. ¿Qué? Miren, si nosotros pensamos en la pirámide poblacional, por ahí hay una imagen que puede dar cuenta de eso. Nosotros podemos pensar que entre los 10 y los 19 años de edad tenemos una población equitativa, más o menos hombres, mujeres, de aproximadamente el 19% de la población. Estamos hablando que aproximadamente de adolescentes, si pudiéramos considerar desde los 10 prepúberes hasta el final de la adolescencia, sí, que son los 19 años, estamos hablando de una población aproximada nada más de 23 millones de chamacos. Sí. Aquí está esta pirámide poblacional en donde se ejemplifica esto. El número que está ahí al lado de cada una de las barras, ya sea café o naranja, es el porcentaje de la población. Entonces, si hacemos una sumatoria de entre los 10 y los 14 años y luego de los 15 a los 19, claro, da ese 19% aproximado, que significan muchos millones de jóvenes que en la actualidad se encuentran en la adolescencia. Ahora, ¿por qué es trascendente hablar de esto? Bueno, porque lo mejor que puede hacerse en la adolescencia es la prevención. La prevención en muchos sentidos, en todo lo que tiene que ver con la salud de los adolescentes, que hasta hace muy poco se está hablando de ellos, y el gran capítulo que se abre es el capítulo de la salud mental de ellos. ¿Por qué podría ser trascendente? Bueno, históricamente sabemos que la adolescencia es un constructo que apareció por ahí del siglo XIX. Antes del siglo XIX se pasaba de la edad de la infancia a la adultez. Sí. De ahí la celebración, por ejemplo, de los 15 años, en donde la presentación en sociedad era ya como para anunciar que la niña estaba casadera, claro, o la celebración del bar mitzvah en los judíos a los 13 años, sí, en donde de niño se pasaba a la vida adulta. Eso fue cambiando a partir de la Revolución Industrial y se generó esta etapa intermedia que se conoce como adolescencia. Es una época que se conoce como de mucha turbulencia, de muchos cambios a todo nivel, a nivel... O sea, ya también con el adelanto de la ciencia que te permite inaugurar una etapa como la adolescencia, ¿no? Y con el aumento de la sobrevida de las personas. Sí. Si una persona tenía una sobrevida de 45, 50 años, pues más valía que te fueras apurando en las etapas de la vida. Entonces, pues sí, veías que la gente se casaba realmente muy chiquitos, de las mujeres de 14, 15 años, los hombres de 17. ¿No fue Alejandro Magno el que estaba conquistando el mundo a los 32 años? Más o menos. O sea, para morirse a los 35. A los 35, nada más. Eso te puede dar cuenta de a qué velocidad se vivía, sí, precisamente por la corta edad de la vida. Ahora,
La adolescencia, bueno, pues ahí está, es algo que se generó a lo largo de los años y bueno, sí tiene un periodo específico que es entre el inicio de la pubertad, 12, 13 años, a los 19. Ya hay pubertades que empiezan antes. Sí, o de 52, que todavía ves estos que es la Forever Young, la ¿no? pospubertad. La pospubertad y los ves ahí haciéndose los jovencitos. Con ciertos, sí, exactamente, con ciertas comezones que ya no provienen de donde originalmente provenían. Exactamente. Pero bueno, eso es un caso anormal. Ese es un caso anormal. Para fines prácticos, ¿Crees que el tinte te devuelve la virilidad? Sí, claro que sí. El verde. El verde, ¿verdad? El verde, jovencito. Exactamente. Como viene. Imagínese cuando retoñe, señora. Ya las canitas ahí. No, pero la adolescencia como tal se considera entre los 12, 13 años hasta los 19. ¿ya? Hay chicos de 21 que siguen hablando de adolescencia, pero bueno, es esa etapa crítica. Y creo que es importante decir, sí es una etapa en donde se debe hacer una gran prevención. ¿Qué es lo que sabemos, por ejemplo, de todos los trastornos mentales? 50% de ellos hay alguna evidencia de que estos comienzan por ahí de los 14 años. ¿Sí? Y el 70% de todos los trastornos mentales empiezan antes de los 24. Y estoy hablando de los trastornos mentales graves, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, obviamente las adicciones. O sea, todos esos empiezan antes de los 24 años. El 70% de ellos empiezan antes de los 24 años. De ahí el que nosotros tengamos que como señalar cómo deben haber políticas muy específicas en relación a medidas preventivas en los adolescentes. Si estamos hablando de una población cercana, decía yo, de 23 millones de chicos, pues habría que sentarse a pensar qué es lo que tienes que hacer justamente con estos cuates que en muy poco tiempo van a ser los responsables de esto que se llama bono poblacional, es decir, las generaciones que están por venir y que con este bono, bueno, pues se irá invirtiendo. Se piensa conforme pase el tiempo, como sucede en otros países, basta decir que nuestro país sigue siendo piramidal. La base está hecha de muchos niños, de muchos adolescentes, de muchos jóvenes. Decía yo que lo importante de la prevención es porque muchos trastornos mentales empiezan en esa época. Y nosotros podemos decir, grosso modo, que el 20% de nuestros adolescentes tienen algún trastorno mental o del comportamiento. Es muy difícil distinguir lo que es una crisis de la adolescencia, que la crisis de la adolescencia es un momento crítico por el cual tienen que transitar todos los adolescentes, y aquel adolescente que no transita por esa situación crítica no está autoafirmando su identidad. Y la línea divisoria entre todo ese momento crítico de rebeldía, de enojo, de cambios hormonales, ¿no? Traes las hormonas a todo lo que da y bueno, pues a lo mejor ganan las hormonas en la toma de decisiones, etcétera. Entre eso y cierto tipo de conductas anormales es lo que empieza a ser preocupante. Por eso la importancia de hablar de esto. O sea, hay muchos, ahora que he estado visitando muchos hospitales, te da mucho gusto ver cómo hay programas específicos para el bienestar de los adolescentes, para prevenir el consumo de drogas en adolescentes, que tiene que ser una campaña constante. El principal padecimiento al que se enfrentan los jóvenes es la depresión. Esto contribuye a la carga general de enfermedad como el principal contribuyente entre los 15 y los 19 años. Y vamos a hablar de depresión de adolescente en las próximas... Oye, pero esta de la salud mental para los adolescentes concretamente, ¿no es algo que se parece a la educación en general? O sea, porque finalmente los papás... Yo creo que muchos de los casos de los papás ni siquiera
ni siquiera están preparados como adultos, ¿no? Entonces los primeros 10 años nada más se la pasan en que salgan bonitas las fotos, en quitar las calenturas, en que las toses duren lo que tienen que toser, en que se pongan bien los moñitos, en que no se caguen en los calzones y más o menos irla llevando así y que sea simpático en las fiestas o que sea una monada en las reuniones. Pero cuando viene después la adolescencia, donde ya vienen las hormonas y entonces ya más se viene la bronca de a ver si ya las dio o no las dio, o a ver qué se metió, o a ver por dónde se lo mete. O sea, con todo, además de eso, que apenas pueden cargar los papás es porque ni siquiera han podido direccionar su propia vida. Además, tendrían que estar pendientes si hay depresión, si hay una característica en la conducta de supuestamente el hijo o la hija que aman con respecto a la salud mental concretamente. Fíjate que sí, es una situación casi repetitiva. Ayer una colega mía que es una experta en esto, la doctora Vanessa Muñoz, me decía, mira, no solo es el duelo del adolescente que deja de ser niño, es el duelo de los padres que ya no tienen a sus hijitos sobre los cuales antes tenían un total control, un dominio sobre ellos. Y precisamente no están preparados, pero más que estar preparados o no, porque estos temas tenemos que estarlos difundiendo y hay gente que ni siquiera se entera que existen, y por eso estamos aquí. Más que eso es algo de lo que nosotros vemos continuamente, es que la adolescencia tiene una coincidencia en tiempo con una mala época generalmente en las parejas. Entonces dices, oye, mira, la adolescencia es complicada, pero si tú estás hablando que este matrimonio tiene 15 a 20 años, están en la etapa más crítica y entonces vienen los divorcios, vienen las separaciones, vienen la violencia intrafamiliar, todo este caldo de cultivo en donde en lo que menos se preocupan es por la salud mental del hijo. Es un gran punto el que acabas de... Es un gran punto, y yo realmente no lo he pensado porque, como gracias a Dios, nunca me ha tocado casarme. Entonces nunca me imaginé ese viacrucis. Pues mira... Porque si tienes a un chamaco que va hacia los 15 años... Pues supuestamente, si lo hiciste todo como lo nombran todas las leyes, ¿verdad? Pues más o menos andarás entre los 15, 16, 17 años de casado. Más o menos. No. Y bueno, tú no sabes de esto, pero la gente si generalmente tiene crisis. Pues sí, a los 2 años yo he sufrido esas crisis, nada más de decir, ya son 2 años, claro. Vamos a otro lado. Y es todo un caldo de cultivo que se vuelve en lo que nosotros mencionamos como factores de riesgo. Sí. Hay mucho mayor desintegración familiar en esas épocas en donde el adolescente lo que más necesita es atención. Hay violencia intrafamiliar. O el papá ya anda con otra... O la mamá. Ese es un típico, esa es típico, una historia típica. Y entonces, cuando tienes personas que dicen, no, mi peor etapa fue la adolescencia, no solo por la crisis que tuve, sino porque no había un medio que me contuviera, ¿no? Porque resulta, fíjate que está muy cañón lo que estás diciendo. Sí. El adolescente que tendría que vivir completamente esa etapa, también... Para acabarla de amolar, tiene que servir como de amortiguador para la situación que se esté viviendo en la casa. A veces les toca vivir de ese rol de amortiguador, otras veces ni siquiera los voltean a ver, ¿no? Ni siquiera los voltean a ver. Y desde luego estamos en un mundo tan complicado en la actualidad, en donde, por ejemplo, está toda esta discusión de la marihuana. ¿A qué edad empiezan los chicos a beber alcohol? ¿A qué edad empiezan a consumir marihuana? Van bajando la edad, se va equiparando la utilización entre hombres y mujeres, que antes era mucho más frecuente en los hombres. Y entonces se va convirtiendo en un caldo de cultivo muy importante, nada más para 1/4% de la población de nuestro país, y se vuelve todo mucho más complicado. Hay algunas señales de alerta, vamos a hablar en específico de adolescentes en las próximas sesiones, pero hay algunas señales de alerta que deben los padres tener en cuenta
para aquellos adolescentes que pudieran estar en problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es dormir en exceso. Todos los adolescentes duermen un poco más porque están en una fase acelerada de desarrollo, pero cuando los notas mucho más flojos de lo que puede esperarse, es un problema. Adolescentes con pérdida de autoestima, hay que estar pensando que puedan estar ante el riesgo de depresión. Pero dinos la diferencia entre lo normal y lo que se dispara, porque es cierto que los adolescentes se duermen más, pues están creciendo, están desarrollándose. Sí, generalmente. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que lleguen de la escuela y que, aunque hayan tenido un día normal y hayan dormido sus horas, hagan una siesta. Si antes la hacían de media hora, pues ahora se queden 2 horas dormidos. Es normal. Eso es normal. El problema es el adolescente que no se puede levantar en la mañana o que duerme toda la tarde, que empieza a tener, o sea, que se aferra, una inversión en el ciclo del sueño y que duerme toda la y que en la madrugada está viendo la tele, está en la computadora, está en el celular, etcétera, y que tiene insomnio. Todos los adolescentes generalmente es esperado que tienen un cambio en el rendimiento escolar. Los que eran muy aplicados se vuelven medio más burros porque empiezan a pelearse por con la otro misma tipo de cosas. Pero hay situaciones muy críticas en donde empiezan a reprobar todas las materias, empiezan a reprobar el año, como etcétera, una rebelión. Como una rebelión. Otro síntoma del que hay que estar pendientes son la pérdida de peso, la pérdida de apetito, que pueden ser indicativos de que el chico está o consumiendo una droga o desarrollando un trastorno de alimentación. Cambio de amigos, o se alejan de algunos amigos. Cambios de amigos, los amigos habituales que eran más inocentes, pues se cambian por amigos más aventados, mayores. Y bueno, pues empezamos a ver a adolescentes más agresivos, con cambios bruscos de personalidad, continuamente enojados. Conflictos de autoridad. Sí, todos esos, los conflictos de la autoridad. Otra vez, lo que es muy, muy delicado es distinguir entre lo que es una crisis de adolescencia, que necesitan ser rebeldes, necesitan ser contestones, ¿no? Y un cambio de conducta mucho más importante en el que el adolescente ya vemos que, bueno, pues si te avienta una silla, eso ya no es normal, eso ya no es crisis de adolescencia. Si rompe una pared, ya no es cambio normal de adolescencia, ya estamos hablando de una cierta patología. Lo mencionaremos con un poquito más detalle, pero en el mundo aproximadamente 70,000 adolescentes se suicidan al año. En 70,000 a nivel mundial. En nuestro país está dentro de las primeras causas de muerte en adolescentes, justamente el suicidio. Entonces, no estamos hablando de temas menores, o sea, hay que conocer lo que es una crisis de adolescencia. Y los profesores están preparados para poder detectar. Evidentemente en casa se tiene que observar. El tiempo invertido en la formación académica y en las aulas, los maestros en nuestro país tienen esa capacidad, no digo de diagnosticar, observar, recomendar. Sí, generalmente son los primeros que identifican la problemática, sobre todo si estamos hablando de este tipo de familias que están en crisis, ¿no? O, bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, que 2/3 partes de los hogares mexicanos, el jefe de familia es una mujer. Que tiene que salir a trabajar, desde luego, y entonces los chamacos se quedan solos, ¿no? O con la tía, con la abuelita, en el mejor de los casos. Sí, son justamente los profesores. O con parejas disfuncionales, ¿no? O con parejas disfuncionales. Que no se soportan, ¿no? Y que están ahí nada más poniendo como pretexto a los escuincles. O varias parejas. O varias parejas, sí. o parejas que abusan de los niños cuando la mamá se va, ¿no? Claro. Ese tipo de situaciones es lo cotidiano, ¿no? Pero sí los profesores son quizá los que con más frecuencia se dan cuenta de este tipo de fenómenos. Oiga, pues es un tema, querido doctor, es un temazazo. Es un temazazo y da para mucho, y vamos a seguir hablando de adolescencia, de todos estos porque problemas. Además pega a muchos, o sea, no nada más los adolescentes son los protagonistas de esta historia, sino que es un gran elenco el que interviene. Es un gran elenco, y tú lo decías ahorita, es una cuestión de educación a todos los niveles. Sí. Tenemos que hacer una educación en la salud, tanto a nivel de los hogares como de los maestros, como de los propios adolescentes. ¿Cuánto camino falta por andar? Pero gracias por hacernos ver ese camino. Gracias, Broso. Doctor Aldo Suárez, Hasta luego. nuestro psiquiatra de cabecera. Cuídate.
¡Chamacos! Vamos a un corte, 8 de la mañana con 9. Estamos en el Mañanero. ¡Órale!